noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del programa de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Les agradecemos a todos la deferencia que han tenido para aceptar la invitación a esta charla. El tema de hoy va a ser patología del desarrollo de las vías respiratorias, enfocándolo hacia enfisema lobar congénito y quiste broncogénico. La conferencia está a cargo del doctor Nicolás Mendoza Granados, quien es residente de segundo año del programa de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Me ha concedido él el honor de que le dé la tutoría para esta conferencia, que con mucho gusto lo hago. Y para los que no me conocen, soy Pedro Villamizar Beltrán, cirujano pediatra de la Clínica Imbanaco y del programa de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Muy bien, doctor Nicolás, puede comenzar. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias al doctor Villamizar por la introducción. El día de hoy es la tercera charla que vamos a tener acerca del componente congénito, eh, acerca del desarrollo de las vías respiratorias. Ya previamente se había hablado de la malformación congénita de la vía respiratoria y el secuestro broncopulmonar. Y hoy vamos a tocar dos patologías que por supuesto son menos frecuentes que las anteriores, y la propuesta es que sea de una forma puntual, desarrollando 5 aspectos globales para cada uno: la definición y epidemiología, aspectos de la fisiopatología y las características de la anatomopatología, su presentación y diagnóstico, el manejo y el pronóstico, más consideraciones adicionales. Vamos entonces a empezar con el enfisema lobar congénito. Este lo vamos a definir como una malformación congénita de las vías respiratorias inferiores que va a estar caracterizada por una insuflación excesiva de uno o más lóbulos por un mecanismo valvular que es unidireccional. Esto va a estar acompañado sin destrucción del parénquima. A lo largo de los años, pues han existido diferentes sinónimos o formas diferentes de nombrar esta patología, pero la que se usa mayor comúnmente, digamos que es la definición más satisfactoria, pues es la de enfisema lobar congénito. Va a tener un predominio principalmente en el sexo masculino de 2 a 1, una incidencia de 1 en 20.000 nacidos vivos, y corresponde aproximadamente al 14% de las malformaciones broncopulmonares. En el 59, Myers pues, describió de 3 grupos para clasificar como los grupos de pacientes con esta patología, los cuales el grupo 1 eran los pacientes más pequeños, recién nacidos y lactantes; el grupo 2, niños más grandes que tenían síntomas; y el grupo 3, que son pacientes de cualquier edad, pero que son asintomáticos. Si entramos a hablar entonces un poco de qué es lo que sucede a nivel fisiopatológico, el principal mecanismo es que el bronquio que está afectado permite el paso de aire con la inspiración, pero la salida de este aire va a estar limitada, llevando a una sobreexpansión lobar que es progresiva. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues en grados variables de compresión de los lóbulos y estructuras que están adyacentes. Eso pues va a tener una afectación diferente si es distal o proximal respecto pues al componente de la vía respiratoria. Puede llevar a infección o daño de los sacos alveolares y finalmente asociarse a displasia del cartílago. Vemos que en la mitad de los pacientes se puede identificar una etiología asociada y en el resto pues, se va a considerar idiopático. Y embriológicamente pues, va a tener una alteración pues, en la etapa sacular tardía o en la etapa alveolar, que ya previamente pues, en otras charlas habíamos profundizado un poco acerca de cómo es la embriología del desarrollo de las vías respiratorias y de los pulmones. Y también se ha encontrado que diferentes alteraciones, como por ejemplo alteraciones a nivel del factor de crecimiento de fibroblastos 10 o a nivel del factor de transcriptor de tiroides 1, pues eso va a determinar una alteración en el desarrollo del cartílago bronquial, que va a ser una de las teorías descritas para que se dé el enfisema. Entonces, esta es la tabla que resume las principales teorías de cuál es la etiología de la enfermedad. La primera, como ya veníamos hablando, pues es la alteración del cartílago, bien sea un cartílago que es displásico, hipoplásico o que está ausente. La otra posibilidad es que haya una obstrucción endobronquial, bien sea por un tapón de moco, por proliferación celular, por la presencia de pliegues mucosos, estenosis o broncomalacia, o una compresión extrínseca que puede ser por estructuras vasculares, por un quiste, como el quiste broncogénico que ya vamos a tocar adelante.
tumores o crecimiento de cavidades cardíacas. Dentro de otro grupo de etiología está la descrita por Hislop y Reid, que es la polialveolosis o el lóbulo polialveolar, que muchas veces se ha intentado delimitar como una entidad diferente, pero clínicamente pues va a ser muy difícil diferenciarlas, por lo cual pues corresponde más bien como uno de los puntos de la etiología de la gran patología grande, que es el enfisema lobar congénito. Y finalmente, anomalías bronquiales que principalmente se asocian a infección como la bronquiolitis. Todas estas entonces van a ser las diferentes posibilidades que les recuerdo en el 50% de los pacientes de alguna forma en el estudio se van a poder identificar. ¿Cómo va a ser la localización y extensión del compromiso pues, a nivel del pulmón? Entonces, el lóbulo mayormente afectado va a ser el lóbulo superior izquierdo en un 40-50%, seguido del lóbulo medio derecho y el lóbulo superior derecho. Ya la afectación de lóbulos inferiores es de alrededor de 1 a 2% y va a ser mucho más rara pues, la afectación bilateral. De los cambios macro que podemos ver en el momento pues, de la resección de la pieza, vemos que tiene un tamaño variable. En general, ese lóbulo se va a ver edematoso, con congestión superficial. Al corte, pues tiene zonas de color blanquecino y puede tener focos de necrosis o de hemorragia. Y cuando uno mira las alteraciones histológicas, pues principalmente hay cambios dados por el enfisema. Se puede ver focos de hemorragia o focos de edema. Y en algunos puntos se ven como placas de cartílago focal, que es las que están descritas en la imagen D, que va a estar, digamos, de alguna forma parchada y con una alteración en el mismo, como hemos mencionado. El tercer punto, pues, corresponde a la presentación clínica y el abordaje diagnóstico. Los pacientes van a tener una amplia gama de síntomas y signos. Algunos de ellos van a ser asintomáticos, otros de ellos van a debutar con taquipnea, cianosis y signos de dificultad respiratoria desde el nacimiento, posibilidad de sibilancias, de tos crónica intermitente o pacientes más grandes que tienen infecciones a repetición. Al examen físico se puede encontrar una disminución del murmullo vesicular, sobreagregados como sibilancias o roncos, desplazamiento de la tráquea, a la percusión, identificar hiperresonancia o los signos de dificultad respiratoria. Otra cosa muy importante es tener presente que pueden haber asociaciones con esta patología. En el 20% de los casos, principalmente van a haber asociaciones a nivel cardiovascular, pero también están descritas alteraciones renales, gastrointestinales y musculoesqueléticas, que como primer mensaje pues va a ser muy importante que ante la sospecha de un paciente con esta patología no dejemos a un lado la búsqueda de estas asociaciones y el estudio por medio de ecocardiograma, ecografía renal y radiografía, la presencia de otras patologías dentro del primer abordaje de estos pacientes. Hablando del diagnóstico, ya en las otras charlas habíamos discutido cómo ha ganado bastante popularidad y peso el diagnóstico prenatal y es de suma vital importancia tenerlo porque permite preparar y anticiparte a las complicaciones. Pero vemos que para esta patología, pues las principales herramientas van a ser la ecografía, donde se puede ver un incremento en la cogenicidad y la reflexión del lóbulo afectado, ausencia de flujo sistémico, que lo podría, pues, digamos ahí, diferenciar del secuestro broncopulmonar. También puede dar polidramias, desplazamiento mediastinal, y la resonancia magnética, pues, va a caracterizar mucho mejor esta afectación. Ya en los estudios postnatales, la radiografía va a ser el estudio inicial con cambios dados por radiolucidez, hipovascularidad, desplazamiento mediastinal o herniación pulmonar y aplanamiento del diafragma. Entonces, estos puntos que les mencioné se pueden caracterizar mucho mejor en estas imágenes. Entonces, vemos cómo el hallazgo característico es la presencia de radiolucidez o una hiperlucencia del campo pulmonar afectado que va a desplazar el mediastino hacia el lado contralateral, ¿cierto? Posterior a la radiografía, digamos que el acto siguiente, si hay alguna duda diagnóstica o para mayor especificidad, pues va a ser la tomografía de tórax. Y en esta vamos a ver cómo se puede identificar fácilmente cuál es el lóbulo afectado. Este se va a ver hipodenso respecto al resto del parénquima. Vemos como, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, que es una tomografía de un recién nacido, hay afectación del lóbulo medio y eso se traduce en una hiperinsuflación del mismo que está desplazando el mediastino hacia el lado izquierdo y que, dado ahí por la flecha que está mencionada, pues está también generando una herniación de ese lóbulo hacia el lado contralateral. En el lado de la imagen derecha, pues vemos un enfisema gigante del lado izquierdo, que también pues vemos cómo se puede limitar adecuadamente respecto al resto del parénquima.
En la radiografía de tórax es bastante importante y como diagnóstico diferencial, esto se puede confundir con un neumotórax y de hecho está descrito como uno de los puntos principales de error en el abordaje de esta patología, puesto que tiene algunas similitudes si no se aborda la radiografía de tórax completamente de la forma adecuada. Lo que va a diferenciar el neumotórax del enfisema lobar congénito es que a pesar de esa radiolucencia y de que vamos a ver bastante distendido el lóbulo, sí podemos ver la trama vascular y las áreas de broncograma y no vamos a ver una línea pleural como si se puede identificar pues, en el neumotórax. De todas formas, están escritos casos de pacientes con esta patología a los cuales se les ha colocado un tubo de tórax como manejo, el cual por supuesto pues, no ha tenido adecuado resultado pues, en estos pacientes. Entonces vemos acá también cómo es la progresión de los hallazgos radiográficos y tomográficos. Vemos la afectación a nivel del lado izquierdo que está desplazando las estructuras del mediastino, el corazón y la tráquea hacia el lado contralateral. Y en la imagen D, cómo ya estos cambios se han resuelto después de que el paciente fue llevado a un manejo quirúrgico y se toma esa radiografía pues al mes de seguimiento. Esta es otra de las formas en que podemos verlo. Es un paciente de 4 años que tuvo como síntoma cardinal tos de 20 días de evolución, la radiografía con unos hallazgos muy similares a los que veníamos hablando, que se complementaron con la tomografía, que en este corte coronal se ve bastante bien la afectación, y vemos cómo se han desarrollado diferentes opciones, reconstrucciones tridimensionales, que permiten delimitar mucho mejor la alteración y poder de alguna forma planear nuestro manejo próximo a estos pacientes. Otras de las herramientas diagnósticas descritas está la gamografía de ventilación y perfusión. Esa se hace con un radioisótopo de xenón y se va a poder ver la captación y el lado retardado en el lóbulo afectado, encontrando también pues, una disminución en el flujo sanguíneo. Eso permite diferenciarlo pues, de un enfisema compensatorio secundario a otra entidad. Y la broncoscopia es otra arma importante para abordar estos pacientes, principalmente para determinar si dentro de esa etiología que hablábamos hay un compromiso endoluminal. Ese compromiso endoluminal puede ser por un tapón de moco, por un cuerpo extraño o por cambios a nivel del bronquio como la broncomalacia, que es la imagen pues, que está ahí presentada con el signo descrito de aspecto en boca de pescado. Ya entonces a pasar hablando sobre el manejo, los pilares a tener en cuenta es principalmente, por supuesto, la sospecha clínica e imagenológica, como veníamos hablando, y en esta patología va a ser crucial evaluar la presencia de síntomas o no. Esto va de la mano de la experiencia del equipo médico quirúrgico para abordar este tipo de pacientes y poder tener una comunicación adecuada tanto de los pediatras, neonatólogos, del anestesiólogo y el cirujano. Basado en esto, entonces tenemos tres opciones de manejo: un manejo expectante, un manejo quirúrgico electivo o un manejo quirúrgico urgente. Ese manejo conservador expectante está sustentado en que hay un reporte en la literatura de que hay una mejoría en la historia natural de la enfermedad y una tendencia a la resolución. Eso se ve en algunos pacientes en el que a nivel prenatal se les hace un seguimiento y se ve cómo hay una disminución de la afectación del lóbulo, pero también en los pacientes que se les hace el diagnóstico pero que no presentan síntomas y se les hace un manejo conservador, algunos de ellos pues nunca tienen ninguna manifestación ni complicación adicional y basado en esto es que está descrito pues este manejo conservador. Los candidatos pues van a ser esos pacientes asintomáticos o que tengan síntomas muy leves a moderados. La literatura pues lo reporta como satisfactorio y no inferior, con la salvedad de que por lo rara de la patología y la escasa literatura que está básicamente relacionada a reportes de caso y revisiones retrospectivas, pues justamente de los pocos artículos como que pueden hablar y englobar este tema, es este que les presento. Y lo que quiero traer a colación es principalmente cómo ellos principalmente tienen en cuenta que la afectación pulmonar o los hallazgos a la broncoscopia no son los indicadores de la cirugía, sino que lo que verdaderamente manda la parada es la sintomatología asociada del paciente y que hay posibilidad de que uno tenga un seguimiento factible con claras recomendaciones a la familia y a todo el equipo y con los siguientes marcadores. Entonces, un paciente que tenga hallazgos compatibles dentro del estudio clínico y imagenológico, pero que no tenga síntomas, pues entonces los marcadores que pueden estar a favor de un manejo conservador es que el paciente tenga un crecimiento y desarrollo adecuado,
que haya ausencia de disnea o de requerimiento de oxígeno, que el paciente tolere la vía oral y pues que haya una red de apoyo adecuada en una vivienda cercana que permita consultar en caso de que hayan signos de alarma o alguna complicación. Ya el manejo quirúrgico, pues en este caso va a ser un manejo que es curativo y corresponde a la labectomía de la porción afectada. Por supuesto que también entra a discusión pues el abordaje bien sea abierto o laparoscópico. En este punto pues es importante cómo el abordaje laparoscópico puede tener algunas limitaciones, principalmente porque ese lóbulo que va a estar supremamente distendido en una cavidad torácica y un espacio reducido en la toracoscopia pues puede hacer más difícil que haya una adecuada exposición. Y otro punto importante son las consideraciones anestésicas. En ese sentido, eh, es muy importante que se prepare uno, tenga un checklist y haya una buena comunicación con su anestesiólogo, porque la ventilación convencional puede generar mayor atrapamiento, puede generar empeoramiento de los síntomas de esos pacientes con una distensión importante y compresión de las estructuras adyacentes, pues finalmente pueden tener compresión cardíaca, alteración del retorno venoso y llegar pues, a un choque obstructivo. Y como opciones, pues entonces está abordarlas con una ventilación gentil, una ventilación de alta frecuencia con bajo volumen o la intubación selectiva. De ese manejo quirúrgico abierto, lo más importante y lo que se suele ver es que cuando se hace ya la apertura del tórax, rápidamente ese lóbulo que está bastante distendido va a herniarse a través de la pared torácica, descrito como el pop-out, y eso se va a traducir en una mejoría clínica de estos pacientes. ¿Qué es lo que sigue a esto? Pues que hay una identificación adecuada de los lóbulos, que podamos identificar la fisura y desde ahí seguir a identificar los vasos para que podamos hacer la ligadura de los mismos, el manejo del bronquio y podamos estar seguros que estamos haciendo la resección de la porción que está afectada y no de otra. Es una cirugía pues que requiere pues bastante conocimiento de los reparos anatómicos y bastante cautela, puesto que ese lóbulo va a estar bastante distendido y limita la manipulación y debemos pues hacerlo de la mejor forma. Aún así, pues la toracoscopia, como ya también hemos hablado en charlas previas, pues ha tenido bastantes avances y unas ventajas que son bien conocidas. Para este caso, hablábamos que la limitación principalmente era la visualización, tener el espacio adecuado para manipular. En los casos en que se hace este abordaje, pues se buscan unas presiones bajas de 4 o 6 milímetros de mercurio con el uso de 3 o 4 puertos. Ese cuarto puerto accesorio, pues la idea es que permita ayudar con esa retracción y que posteriormente pueda realizarse la disección del lóbulo afectado con energía avanzada, la resección y la extracción del segmento afectado por mini toracotomía y pues la colocación de una toracostomía cerrada. Ya entonces cerrando este primer tema, a nivel del pronóstico, pues vemos cómo el manejo quirúrgico va a ser pues la instancia curativa que va a generar un buen pronóstico, pero que también hay una teoría o está descrito la posibilidad de una regresión de la enfermedad, lo que apunta y le da fuerza pues al manejo conservador. Tras la lobectomía, pues se ha demostrado que hay un crecimiento pulmonar y una función favorable con una mortalidad baja. Un punto simplemente para mencionar es una descripción reciente que se ha pues ahondado más en diferentes estudios y es la variante de afectación segmentaria, es decir, hablar de un enfisema congénito que no solo pues no afecta a un lóbulo completo, sino tiene una afectación segmentaria. Digamos que en este tipo de pacientes algunos van a ser también candidatos al manejo no operatorio y otros bajo la intervención con una segmentectomía, simplemente como para mencionar eh, este como subtipo de la patología que está todavía en estudio y por supuesto que en evolución. Pasamos entonces ahora a hablar del quiste broncogénico. De nuevo vamos a seguir los 5 puntos importantes, empezando por la definición y características. Entonces vamos a definirlo como una masa quística que es unilocular y que se desarrolla a partir de un brote anómalo del divertículo traqueal o de la cara ventral del intestino primitivo. Vemos que esta masa va a crecer, pero no está acompañada de un desarrollo o ramificación bronquial o vascular y frecuentemente no se va a comunicar con la vía respiratoria. Este va a tener una localización potencial en cualquier lugar del árbol laringotraqueobronquial y también están descritas diferentes localizaciones extratorácicas cervicales a nivel abdominal, retroperitoneal, pélvico e incluso cercano a la región perineal. Y vemos como justamente el fallo que el paso para que se desarrolle pues esta masa quística es una alteración en ese desarrollo del tabique traqueoesofágico.
y es por eso que su localización frecuente y su contacto íntimo va a ser con esas estructuras, con la tráquea y con el esófago. Datos puntuales de epidemiología, descrita pues en 1859, en esta sí hay una incidencia pues similar en hombres y mujeres, una prevalencia de 42.000 a 68.000 casos y corresponde al 10 al 15% de las masas mediastinales. Es un reto diagnóstico y es un reto quirúrgico, como vamos a ver más adelante. Si profundizamos en la verdadera alteración fisiopatológica, pues vamos a ver que la localización depende del nivel donde se generó ese crecimiento anómalo. Entonces, en un 85%, el quiste va a estar ubicado en mediastino, cercano a las vías respiratorias, y eso va a estar dado porque se forma mucho más temprano, pues en el desarrollo. En un 15% van a estar incluidos dentro del parénquima. En el 48, Meir hizo una clasificación en 5 tipos, definiendo pues la localización, bien sean quistes de localización paratraqueal, carinal, paraesofágico, iliar o el atípico que correspondería pues al intraparenquimatoso y a las localizaciones extratorácicas. Entonces ya en términos de las características macroscópicas, pues vemos cómo pueden ser quistes únicos o múltiples, pero lo más frecuente, como decíamos, es que sean uniloculares y unas masas únicas de un tamaño variable de 2 a 4 centímetros, un aspecto blanquecino, rosa o café, y que tienen paredes delgadas con un contenido mucoso o no. Ya en los hallazgos histológicos, vemos que hay presencia de cartílago, de músculo liso y de glándulas. Estos van a tener paredes delgadas y van a estar revestidos de epitelio respiratorio, pero también pueden tener cambios infecciosos y otras alteraciones como fibrosis y metaplasia. ¿Cómo se va a presentar en estos pacientes? Muchos de ellos van a tener una presentación asintomática, van a tener una historia natural de la enfermedad que inicialmente es silente. Otros pueden desarrollar síntomas similares a los que veíamos en la patología previa: taquipnea, disnea, broncoespasmo, cianosis, sibilancia posterior al examen físico. Pero en esto sí es clara la descripción de posibles complicaciones, como el es que el quiste se infecte, que haya compresión de estructuras adyacentes, la posibilidad de sangrado o de transformación maligna, y estos van a ser justamente esos indicadores de abordar pues, a esos pacientes con un manejo quirúrgico. Dentro del diagnóstico prenatal, pues la ecografía puede identificar estructuras quísticas en mediastino que sean compatibles con el quiste. Puede haber o no obstrucción bronquial y pulmonar. Vemos en la imagen cómo en esta ecografía de 23 semanas se ve el quiste que está posterior a la tráquea, y eso posteriormente se caracteriza mejor como una resonancia magnética fetal, donde podemos ver ahí delimitado pues, el quiste en su localización posterior a la tráquea. De estas, pues fíjense cómo va a ser mucho más frecuente que podamos tener un diagnóstico prenatal de las otras alteraciones congénitas pulmonares, ¿cierto? Pero en el caso del enfisema lobar congénito y el quiste broncogénico, pues su detección va a ser mucho más baja, y en relación pues justamente al contexto del desarrollo de la ecografía, ¿cierto? La experiencia que tenga el mismo y pues los hallazgos que muchas veces no son tan fáciles de delimitar y que permitan pues que uno pueda tener un diagnóstico prenatal. Ya de forma postnatal, la radiografía pues va a ser el estudio inicial. La radiografía de tórax que va a ser normal en un 23%, principalmente en los quistes que son de menor tamaño. Y en otros casos, pues sí se puede identificar la radiopacidad, una desviación mediastinal o un ensanchamiento del mediastino, y otros cambios como atelectasia o enfisema, ¿cierto? Esto puede ir complementado en un estudio contrastado, como un esofagograma, que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense acá, como en la radiografía de tórax de este caso, pues vemos cómo hay un ensanchamiento mediastinal, se ve como una imagen que está generando compresión traqueal, y que cuando esto se puede complementar con un estudio contrastado, vemos cómo hay una desviación esofágica y que da la impresión de que hay un efecto de masa, hay algo que está ocupando un espacio y que está desplazándolo y que está generando pues una separación de la tráquea y el esófago. El estudio, por supuesto, más específico posteriormente va a ser la tomografía de tórax, y esto va a identificar una masa en mediastino que va a ser redonda, bien definida, que suele ser solitaria y no calcificada, con el componente quístico. Y la tomografía pues, va a permitir que definamos la relación con estructuras adyacentes. En este caso, pues vemos en estas imágenes, en la imagen de la izquierda vemos justamente esa lesión redondeada, bien definida, aspecto quístico que está en relación con los bronquios.
está principalmente en relación con la carina. Y en la imagen de la derecha vemos también su contacto con los dos bronquios y con el esófago en una localización pues, posterior. Estas otras imágenes para ver cómo este quiste pues, va a estar localizado entre la tráquea y el esófago y podemos justamente con la tomografía pues entonces empezar a planear cómo va a ser el abordaje quirúrgico de este mismo. La resonancia pues también sirve para caracterizar la masa, para ver su componente quístico que pues en la secuencia de T2 va a tener una intensidad alta sin realce, mientras que en la T1 pues va a ser variable. Entonces entrando ya al manejo, de nuevo los pilares más importantes es la sospecha clínica y la imagenológica, pero en este caso, dada la posibilidad de complicaciones que habíamos definido previamente, la resección quirúrgica va a ser el manejo estándar. Está descrita inicialmente la aspiración del quiste, principalmente en los casos en los que hay una sintomatología aguda, una complicación potencial, como una medida temporal, pero esa aspiración se asocia a recurrencia del mismo, a la posibilidad de sangrado de infección, por lo cual la resección quirúrgica puede ser lo ideal. ¿Cuáles van a ser los retos? Cuando hay este estrechamiento bronquial o un contacto importante con la vía respiratoria, cuando hay marcada inflamación mediastinal, sobre todo relacionado pues, a infecciones previas del quiste, pues es otro reto delimitar pues, la anatomía y definir cuál va a ser la mejor forma de extraerla, porque muchas veces no puede extraerse de forma completa justamente por esa adherencia del mismo a estructuras adyacentes que son pues, vitales. Ese manejo quirúrgico se puede realizar de forma abierta o toracoscópica. La toracoscopia para en este caso pues va a tener bastantes ventajas. Justamente va a ser identificar adecuadamente las estructuras y poder dar un manejo adecuado. Pero como veníamos hablando en los retos, pues muchas veces ante esa relación tan importante con estructuras como el esófago y la tráquea, muchas veces, si no se puede lograr resecar completamente el quiste, pues entonces está descrito la resección de la capa mucosa, es decir, cauterizar y retirar la capa mucosa y dejar pues el resto del componente del quiste ahí para evitar una lesión de algunas estructuras al lado. En casos determinados, cuando este está dentro del parénquima o en contacto pues, del mismo, se puede pensar en realizar una lobectomía o como les venía hablando, pues es válido dejar la pared del quiste y resecar esa mucosa para evitar pues, la recurrencia y el potencial de malignidad sin necesidad de que tengamos que hacer pues, una resección más amplia o nos arriesguemos a una complicación adicional. Ya entonces cerrando en términos de pronóstico, pues en general va a ser un pronóstico muy favorable tras la resección quirúrgica. Los pacientes posteriormente pues hay un adecuado crecimiento y desarrollo y con esto vamos a estar haciendo una prevención de la recurrencia y de la transformación maligna descrita. Ya simplemente como para dejar el mensaje de perspectivas a futuro, es algo que se ha tocado pues también en artículos, en relación a la planificación quirúrgica, pues tener diferentes opciones que permitan optimizar resultados y minimizar riesgos, como son los modelos en tercera dimensión y el uso de la inteligencia artificial. La cirugía robótica, que es algo también de lo que hemos estado hablando recientemente, con sus ventajas en términos de visualización y precisión, con las limitaciones, que una de ellas pues, va a ser el instrumental para el paciente pequeño con estas patologías, y cómo es la mejor forma de seguimiento a largo plazo, y ver si en términos de la genética o alteraciones bioquímicas, pues pueden haber terapias dirigidas, o cómo debería ser el protocolo de seguimiento para esos pacientes en el que vamos a indicar un manejo conservador, pero que vamos a seguir de alguna forma a largo plazo ante la aparición pues, de posibles complicaciones o alguna otra alteración. Esto era lo que tenía que comentarles. La idea es que pues, hacer una revisión muy puntual para completar todas estas patologías y tener un enfoque importante para el personal de formación. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido una excelente revisión bibliográfica y actualizada. Simplemente quisiera comentar algunas cosas, hacer énfasis porque creo que tocaste absolutamente todos los puntos. Uno, ya como estamos casi que terminando ya la revisión de todas estas patologías congénitas pulmonares, estas dos últimas patologías tienen unas características muy especiales que tú las recalcaste en tu presentación. Una es el enfisema lobar congénito de mayor presentación en el lóbulo superior izquierdo y realmente en la práctica eso es lo que uno realmente ve. Entonces,
uno puede llegar a revisar una radiografía de un recién nacido y puede definir semiológicamente si se trata de una lesión hiperlúcida, no hipertensa o hiperlúcida hipertensa. La hiperlúcida hipertensa está el neumotórax, que tú lo mencionaste, que puede ser iatrogénico o que puede ser espontáneo, o la hiperlúcida eh, no hipertensa, que tenemos, por ejemplo, los casos de la malformación aneumatoide quística, ¿cierto? Y el enfisema lobar congénito forma parte de las hiperlúcidas hipertensas. Eh, entonces es un aspecto a tener en cuenta cuando vea uno una lesión en el pulmón izquierdo y que está muy delimitado hacia el lóbulo superior. Entonces puede ir pensando y llegar a una aproximación diagnóstica muy grande. El, el otro aspecto importante que tú mencionabas y en la práctica lo vemos y ahora quisiera escuchar a algunos de los profesores que nos están acompañando su experiencia es que operar por toracoscopia un enfisema lobar congénito es una gran odisea. Es muy complejo por las mismas fotos que tú presentabas, Nicolás, en el sentido de que cuando uno la hace abierta, inmediatamente se sale el pulmón, se sale el lóbulo. ¿Por qué? Porque está muy, 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 muy distendido. Y por supuesto, cuando uno lo hace por toracoscopia, el espacio es muy pequeño y uno puede tener iatrogenias muy grandes porque no ve las estructuras muy claras. Allí quizá en un momento dado va a tener también un papel importante la cirugía robótica que permitiría unos instrumentos mucho más pequeños y mucho más precisos poder llegar a las estructuras como es las estructuras vasculares que son a las que más le teme uno. Sin embargo, sigue siendo una buena opción la cirugía abierta por toracotomía para el enfisema lobar congénito. Con relación al quiste broncogénico, tú también lo presentaste muy bien claro. El quiste broncogénico, en mi criterio y en mi experiencia, siempre debe ser quirúrgico. No lo debemos manejar conservadoramente porque definitivamente las posibilidades que se sobreinfecte ese quiste son muy altas y un quiste broncogénico infectado es muy difícil de manejar. El paciente entra en sepsis, es un paciente pequeño y por supuesto podemos perder el paciente por no hacer una cirugía más precoz. Así que yo creo que esta lesión también es muy importante, es una lesión en el mediastino y lo que tú mencionabas, podemos hacer la punción, el drenaje y obviamente resecar la mucosa porque ahí lo veíamos en las escanografías que tú mostrabas es que está muy cercano a la aorta y al esófago. Y si uno trata de ser muy eh, definirse a resecar absolutamente, completamente el quiste, puede llegar a tener iatrogenia. Obviamente uno lo evalúa intraoperatoriamente y ve qué tan fácil están las estructuras y qué tan fácil está separarlo de esas estructuras tan vitales como es la aorta, en algunos casos la cava y también eventualmente el esófago. Así que, pues, Nicolás, solo te quiero felicitar y me encantaría oír los conceptos de las personas que gentilmente nos han acompañado en esta revisión. No veo manos levantadas, por favor. El doctor Pfefferbaum está escribiendo en el chat. No sé si él tiene audio para compartir lo que está Doc- escribiendo. O si Doctor no, yo lo Víctor, si puedo, quiere, se puede conectar. o si no, yo puedo pues ir leyendo lo que él está escribiendo que Léelo comentamos. entonces. Por lo pronto, el doctor ha escrito que el quiste broncogénico, pues al momento de ser diagnosticado, debe ser operado. De Está de acuerdo. acuerdo en concordancia, Nuevamente, pues buenas porque... noches a todos. Buenas noches, Nicolás, doctor. Nicolás, mis felicitaciones por esas dos exposiciones claras, concisas y bien concretas. Con respecto al quiste broncogénico, diagnosticado estando ahí todavía dentro del útero, una vez que el niño nace, debe se programar la cirugía. Concuerdo plenamente que el quiste broncogénico, una vez diagnosticado, debe ser operado y no debe ser
iniciado ningún tipo de tratamiento a no ser el procedimiento quirúrgico para una buena evolución y obviamente una sobrevivencia del niño y para más conforto por parte de la familia. Entonces siempre el procedimiento es quirúrgico. Muchas gracias, doctor. Pero parece que todo quedó muy claro, Nicolás. Entonces, les agradecemos mucho a todos por su compañía, por su atención y los seguimos invitando para nuestra nueva sesión en 15 días. Muchas gracias, muy amables y buenas noches.